Para dar a conocer un poquito de la persona que vas a estar escuchando, vamos a darle una revisadita a mi CV con el fin de, primero que nada, explicar el qué fregados es un full stack, qué es lo que se supone que un full stack hace en su día a día, cuáles son sus responsabilidades, cómo es su ambiente de trabajo, etcétera. De esta manera siento que va a ser muchísimo más fácil saber si te interesa y aparte el explicar el por qué la línea de aprendizaje a veces puede ser un poquito tardada. Otro punto importante a considerar es que si bien no todos los videos van a estar en español, siempre y todos los programas que hagamos van a ser en inglés. El por qué es tan sencillo porque no hay manera de comparar el sueldo al que vas a aspirar si trabajas programando en español que si trabajas programando en inglés. Así que si en este momento todavía no hablas inglés, pues empieza por ahí porque sí o sí tienes que hablar inglés para poder programar y tener un muy buen puesto. Como siempre, la mejor manera de comenzar un CV va a ser con nuestra información personal. En este caso, pues sería el nombre completo y una que otra dato relevante, el cual solo voy a destacar dos de estos. Tu perfil de LinkedIn, y si no tienes idea de qué es básicamente un Facebook, pero un poquito más profesional. En lugar de ver memes, ahí vas a estar buscando, más que todo, buscar hacer conexiones con gente relevante del medio y también es de las páginas más populares para las ofertas laborales. El simple hecho de tener un perfil de LinkedIn que esté bonito de vez en cuando va a hacer que te estén llegando notificaciones de entrevistas a tu correo. Lo único que tienes que asegurarte es que tengas ahí actualizado todas las tecnologías relevantes para que los reclutadores tengan una idea de qué te pueden ofrecer. Y el otro punto que hay que destacar es tu perfil de GitHub. Si todavía no tienes idea de lo que es GitHub, no te preocupes, pero a manera de resumen, este es un repositorio personal en el cual tú puedes subir todos tus proyectos y así tener una manera de demostrar qué es lo que sabes hacer. Lo puedes considerar como un portafolio. Además, aquí mismo hay un historial de cómics, el cual es una manera muy buena de demostrar que siempre estás programando. Incluso si en este momento no estás desarrollando algo personal, porque la verdad esto pasa muy seguido cuando ya estás trabajando programado, lo último que quieres de tu tiempo libre es empezar a hacer un proyecto personal. Así que lo que puedes hacer es hacer un repositorio para subir todos los coding exercises, ya sea ejemplo de LeetCode o HackerRank, y nada más le das push a lo que hiciste ese día. Así puedes aportar a tu historia. Y ahora sí, el primer golpe que le vas a arrimar al lector, tu resumen profesional. Yo te aconsejo que primero que todo lo hagas corto, pero lo suficientemente interesante para que siga con ganas de leer los detalles que vas a explicar más adelante. Además, los años de experiencia, en mi opinión, yo nunca los puse cuando tuve menos de 3, así que si crees que es un dato relevante, ponlo, y si no, no te preocupes. Y a partir de ahí, puedes hacer un pequeño resumen de en qué cosas estuviste involucrado, las tecnologías más relevantes con las que estés familiarizado, y también el enfoque que te recomiendo que uses no es tanto el qué sabes, sino el qué puedes aportar. Y como ser un desarrollador no es exactamente lo mismo que ser alguien que sabe hacer código, sí o sí deberías de incluir alguna manera en la que tú estés familiarizado en trabajar. En este caso, cualquier framework como es Agile. Y obviamente, como ya dije, cómo aportaste a él. Ahora vamos a seguir con una parte un poquito más técnica. Obviamente tus technical skills. Aquí puedes simplemente hacer una lista de todas las tecnologías relevantes con las que estés familiarizado. Solamente trata de que esté un poquito organizada. Aquí en el ejemplo yo lo separé primero que todo por lenguajes de programación y la manera en que los listé fue de tratar de llevar el lector desde el frontend hasta el backend. Después seguí con las librerías y de nuevo, primero librerías de frontend, después las de backend, un poquito de base de datos, testeo, y al final ya lo que es un poquito random, en este caso el framework para los LLMs. Obviamente base de datos, si te das cuenta, di los ejemplos necesarios para que se den cuenta que se trabajar tanto con SQL como con NoSQL. Una plataforma de nube sí o sí, en este caso mi preferida y con la que tengo experiencia es Amazon Web Services. Ya un poquito de herramientas solamente para que se den un poco más de contexto el cómo pude haber trabajado con ellas, en este caso Git, Postman, Gmeter, que son herramientas de testeo, Grafana y Kibana son de monitoreo, y ya uno que otro IDE con el cual he trabajado. Y de nuevo, estrategias de desarrollo, allá tanto Scrum como Kanban, que son básicamente dos sabores de la misma metodología. Obviamente no sería un buen CV si no incluye habilidades blandas.
Aquí es donde literal puedes dejar de lado toda tu humildad y poner todas las características que tú deseas que tenga un compañero con el que vas a pasar mínimo 40 horas a la semana. Y ahora que si esas cualidades que pusiste no son una total mentira, ya es un bonus. Pasamos a los logros claves, porque de nada te sirve haber listado todo ese lindo conocimiento si no tuviste ningún resultado. Es por eso que, como ya te había dicho, hay que enfocarnos en lo que aportamos más en lo que sabemos. Y cuando digo aportamos, sí o sí, tiene que haber algún número. En este caso, migraste no sé cuántos servicios de legacy de software REST, muy padre, pero en eso qué benefició a la compañía. De que le innovaste el e-commerce a cierto cliente, muy bien, pero el cliente en serio, ¿qué ganó con esta innovación? De que le optimizaste algunas APIs a tal cliente, ok, pero ¿en serio funcionó o no? Y así, yo creo que ya con eso tienes una idea de a qué me refiero. Ahora sí viene a lo bueno. Tristemente, la parte más importante de tu CV, y digo tristemente, porque la verdad siento que actualmente hay experiencias un poco irrealistas para este tipo de secciones. Más que todo porque siento que para nuevos desarrolladores es un poquito difícil obtener tu primer puesto laboral. Más que todo porque entre que hay mucho desarrollador buscando trabajo, como en toda área laboral, aquí se presta mucho de que siempre va a haber alguien que agarre el trabajo sin importar que sepa que no es un trabajo bien pagado o que tenga la remuneración necesaria. Solo para darte un ejemplo, he visto ofertas laborales para posiciones de tipo entry y que ya te están pidiendo de que 1 o 2 años de experiencia laboral. Y es como, papi, si yo ya tuviera 1 o 2 años de experiencia laboral, no estuviera aplicando para tu posición. Pero igual no todo está perdido. Si ves algo así, simplemente aléjate de esa posición y búscate algo razonable, porque también hay muchas opciones para eso. Pero bueno, ya volviendo al video, en tu experiencia profesional, lo que vas a buscar es más que todo demostrar cuánto tiempo le has dedicado a ser un programador profesional. Y esto puede ser ya sea tanto en una compañía o siendo freelancer. Y esta última opción es una muy buena para empezar tu vida como programador. Así que te vas a querer incluir el nombre de la compañía, el tiempo que trabajaste ahí, tu título de trabajo y una descripción un tanto detallada de lo que hiciste ahí. Y digo un tanto detallada porque toda compañía tiene su acuerdo de no divulgación o NDA. Y esto es un papel legal que dice que ellos pueden y te van a demandar si compartes cualquier tipo de información confidencial de ellos, incluso aunque ya no seas un empleado. Y de verdad que no quieres estar involucrado en ese tipo de problemas. Por eso que vas a ver que algunas cosas están explícitamente un poco no detalladas. A veces puede ser el nombre de la compañía o la ubicación, ya dependiendo del tipo de NDA que tenga cada empresa. Y pasando a las responsabilidades durante tu experiencia laboral. Siempre intenta de complementar todas las tecnologías que tú enumeraste antes. Si dijiste que usas React, explica qué hiciste con esto. Y como dije antes, qué fue el beneficio de haberlo usado. Si dijiste que usaste Express, explica qué construiste con él y cuál fue el resultado. Si es posible, trata de separar tu experiencia laboral, ya sea por áreas o proyectos. De esta manera, puedes demostrar realmente cuál fue el impacto que tuviste en esa específica sección, en lugar de poner una lista toda random de responsabilidades o logros y que al final simplemente no tengan mucho sentido juntos. Así que si fuiste parte de un esfuerzo específico o proyecto, crea una sección específica para eso y describe tanto como puedas sin violar el NDA de la compañía. Ahora voy a tardar un poquito aquí explicando cada responsabilidad que yo tuve en caso de que estas no fueran lo suficientemente claras o simplemente alguien no las haya entendido. Así tengo una idea de realmente lo que mi trabajo significó. No voy a explicar qué es cada tecnología, porque cada una de estas va a tener su video o incluso una playlist aquí en mi canal. Así que igual, si tú sientes que no necesitas esta parte del video, te la puedes saltar con toda confianza. Y con eso dicho, vamos a empezar. Diseñar interfaces responsivas para el usuario, asegurando un funcionamiento fluido entre distintos dispositivos. Esto se refiere al proceso de crear interfaces web, literalmente lo que tú ves y con lo que interactúas en cada página web, que se adapte y funcione bien a través de diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, como computadores de escritorio, tablets o smartphones. Desarrollar y optimizar REST APIs, aumentando el rendimiento del backend en un 15%. Esto se refiere al proceso de crear y optimizar RESTful APIs, lo que una API es una Application Programming Interface, lo cual es una interfaz que permite la comunicación
entre distintas aplicaciones de software de una manera estandarizada, eficiente y escalable. Y el punto de mejorar el rendimiento es porque cada milisegundo de esfuerzo computacional es pagado por la empresa. Integración de servicios de terceros, incluyendo Stripe, PayPal y herramientas de análisis para mejorar la funcionalidad del e-commerce. Esto se refiere a la aplicación de plantillas de código de terceros para que puedan funcionar dentro de nuestra aplicación. En este caso fueron servicios de pago y otros servicios que nos ayudan a monitorear la salud y el rendimiento de la aplicación en tiempo real. Mejoramiento de la fiabilidad de la aplicación a través del testeo con Jest y depuración de problemas de manera eficiente. Esto se refiere a la implementación de un framework de testeo llamado Jest, lo que significa que cada vez que tú hagas una línea de código, también tienes que hacer el necesario código de testeo para asegurarte de que este funcione como tú esperas que funcione y además asegurar de que este nuevo código no rompa ninguno de los casos de testeo ya existente. De esta manera, la aplicación va a estar libre de cualquier corte no intencionado o bug. Despliegue de aplicaciones en contenedores vía Docker, asegurando alta disponibilidad. Esto se refiere al proceso de empaquetar las aplicaciones y todas sus dependencias en contenedores livianos y portables usando Docker y desplegándolas de una manera que asegure que la aplicación va a estar accesible y operacional. Ahora vamos a la siguiente sección: migración de servicios soft legacy críticos a servicios modernos de REST APIs, asegurando ninguna interrupción entre muchos componentes. Aquí lo que se da a entender es la creación de los mismos servicios legacy utilizando tecnologías modernas y que den la misma funcionalidad que los servicios previos. Y la razón de esto es porque por lo general los servicios SOAP tienden a pesar más que los servicios REST. Y como ya dije antes, eso significa más esfuerzo computacional, por lo cual significa más dinero que la compañía tiene que gastar. Coordinación de esfuerzos entre diferentes equipos, minimizando los riesgos durante el despliegue a producción. Aquí se da a entender la coordinación entre otros equipos que usan tu código, lo que sería asegurarles que hay un cambio en proceso, que se necesita testear este código en un ambiente controlado, siempre antes de hacer el despliegue del código a un ambiente en donde ya los usuarios reales interactúen con él y puede causar pérdidas de dinero real. Automatización de unit test con unit, logrando el 95% de cobertura de código. Esto es muy similar al ejemplo previo de Jest. La única diferencia es que Unit ya es otro framework de testeo para otro lenguaje de programación. Y la única diferencia aquí es que el 95% de cobertura significa que este es el porcentaje de líneas de código que tienen su correspondiente código de testeo. Obviamente, entre mayor sea esto, mejor. Y hay algunos casos que incluso ni siquiera te dejan integrar tu código cuando este porcentaje es menor a cierto nivel. Usualmente esto es del 70 al 80%. Mantenimiento de los servicios de middleware, asegurando el cumplimiento de los SLA, donde middleware por lo general es una área del proyecto que es utilizada por las demás áreas. No hay usuarios reales interactuando con esta área, sino que la mayoría del tiempo las aplicaciones de aquí son usadas solamente por otras aplicaciones. Y el cumplimiento de las SLA, que significa Standard Level Agreements, es que pudimos cumplir todas las promesas que se le hizo al usuario, como por ejemplo que la aplicación siempre va a estar disponible al menos 99% del tiempo, etc. Abordamiento de vulnerabilidades y actualización de dependencias para cumplir con los estándares de seguridad. Si no estás seguro de lo que es una vulnerabilidad, primero que nada tienes que saber que programar siempre se va a tratar de no reinventar la rueda. Así que la mayoría de las veces vas a usar código existente que ya satisface lo que ocupas. El problema es que estas dependencias tienen una manera muy específica de dejar que los hackers hagan su desmadre. Y estas dependencias ya lo saben, así que muy probablemente en la siguiente versión esta vulnerabilidad ya no va a existir. Pero mientras tanto, y si tienes muy mala suerte, tienes que buscar hacer que tu aplicación funcione, ya sea sin esta dependencia o incluso arreglarla programándola tú mismo. Monitoreo de rendimiento de aplicaciones utilizando Grafana y Kibana, reduciendo el tiempo de baja en un 30%. Esto se refiere a tener servicios de monitoreo de tiempo real incluidos en tu aplicación, así cuando haya algún problema vas a ser notificado de manera inmediata y dependiendo de la configuración que ya tengas establecida, incluso puedes llegar a saber dónde y cómo ocurrió este problema y así se puede solucionar
lo más rápido posible. Migración de Batch Legacy a Spring Batch, mejorando el tiempo de ejecución en un 20%. Igual que antes, siempre que veas migración o migrado, esto significa que una nueva versión de algo ha sido creado con soluciones modernas. Y esto ya sea que va a mejorar o el rendimiento o va a reducir el costo. En este caso, un batch job es una tarea automatizada que siempre ocurre en un horario preestablecido y es una tarea muy específica. Literalmente solo existe por el tiempo que éste necesita para terminar con esta responsabilidad. Y por supuesto, la compañía haga cada milisegundo de este tiempo de computación. Refactorización de operaciones de bases de datos e implementación de estrategias de caché para un acceso de datos más rápido. Se va a referir a que cuando cualquier aplicación está tratando de acceder a datos de una base de datos, vas a buscar la manera de hacer que esto sea lo más rápido y fiable posible. Como dije antes, esfuerzo computacional significa dinero. Y una de las maneras más importantes de hacer esto es tener un caché. Y esto significa tener una copia temporal de los datos que son pedidos de manera frecuente y así ya no tienen que pedirse a la base de datos. Documentación de procesos o soluciones para acelerar el desarrollo futuro. Esto casi se explica solo. La única cosa que tienes que tener en cuenta es que vas a perder bastante tiempo cuando necesites usar una dependencia específica en tu aplicación, pero te vas a dar cuenta que esta dependencia específica todavía no ha sido apoyada en tu proyecto. Entonces, vas a tener que ir a la wiki interna de tu proyecto y buscar cómo es que se hace este tipo de cosas. Así que documentarte es ser un santo el cual va a gastar mucho de su tiempo, pero le va a ahorrar bastante más a los futuros desarrolladores. Y esto cubre casi todo lo que ha estado involucrado. Si todavía tienes dudas al respecto, no te preocupes. El punto de este canal es ir uno a uno sobre estas experiencias para que al final tú puedas hacerte cargo de ellas. Algo que obviamente va a tomar muchísimos videos y todavía más esfuerzo de tu parte. Pero como siempre, entre más batallas para algo, más vale la pena al final. Y por último, otra sección esperada en tu CV, sí o sí va a ser la educación. Algo que yo puedo comentar en esta sección, la importancia se la va a poner cada compañía. Algunas compañías literalmente van a tirar tu CV al solo ver que no tienes el título que ellos desean para la posición, sin ni siquiera ver las otras partes del documento. Y otras compañías realmente no les importa tanto para darte la oportunidad de aplicar para la posición. Y como ya se dieron cuenta, esta es la última parte de mi CV, porque yo sé que esta es mi mayor debilidad, pero tampoco me malentiendan, no es que me cause algún conflicto, simplemente yo sé que en estos días las compañías le dan muchísima importancia a un título universitario, y yo soy lo que soy, un programador de bootcamp. Vamos a hacer aquí una pausa para el video, nos vamos a meter un poquito en temas ya más personales. De nuevo, eres libre de brincarte esta parte, ya que no va a tener nada que ver con mi CV. Es más que todo relacionado al por qué me convertí en un full stack y por qué es una muy buena opción para los demás. Si no tienes idea de lo que es un bootcamp es un programa especializado para poder mejorar las habilidades o el conocimiento de los individuos relacionados en un tiempo mínimo. Los que son relacionados a programar, o al menos los que en serio valen la pena, por lo general duran entre 6 a 12 meses. Y se supone que ya justo después de eso ya eres adecuado para conseguir trabajo. Es por eso que es muy común ver que a los programadores de bootcamp se les tiene un poquito de hate en el internet. Digo, los puestos a los que un programador de bootcamp aplica son puestos de junior, los cuales también son adecuados para gente que se tardó mínimo 3 años en la universidad buscando su título para poder aplicar para ellos. Así que yo entiendo perfectamente por qué se nos tira bastante hate. Pero ¿qué te puedo decir? La verdad, no es como que yo siempre me haya visto estudiando programación en bootcamp. Obviamente hubo circunstancias personales que me llevaron a esto. Y no es como que haya sido un paseo por el parque, ¿eh? Sí me costó bastante. Programación fue mi tercer intento en una carrera profesional. Y ya con esto claro, vamos a pasar a una pregunta un poquito común. ¿Por qué convertirse en un full stack? Digo, a fin de cuentas, ¿por qué no mejor nada más aprender de front y trabajar como frontend? O aprender de backend y trabajar como backend. O si no te gusta ninguna de las dos opciones, pues te vas de DevOps o de arquitecto de software, etcétera. ¿Por qué apuntarle a todo, vaya? Y la respuesta es muy sencilla, simplemente porque al ser un full stack tienes más oportunidades de aplicar en posiciones laborales en donde alguien que es solamente frontend pues no va a poder. Y además de que un full stack pues sigue siendo un programador, la mayoría de las posiciones laborales
Por lo general son de 9 a 5 y de lunes a viernes. Obviamente va a haber una que otra que te va a querer cargar un sábado o que vas a trabajar muchísimas más horas al día, pero de lunes a viernes. Eso ya depende más que todo sobre la empresa y sobre lo que tú creas que está cómodo. Digo, puede que te estén pegando una madriza, pero si te pagan lo suficiente para que no te importe, cada quien. Al final de cuentas, las ofertas de programación son las que más se prestan para el home office y sí o sí, esta es la mejor manera de poder gastar el tiempo en lo que realmente quieres, ya sea familia, hobbies, estar en tu casa simplemente, etcétera. Bueno, ya con eso tienes una idea más o menos suficiente de lo que es un bootcamp o un bootcamper. Así que vamos a volver al video para evitarnos más controversia. El hecho de que esto haya sido puesto al último en mi CV, obviamente es a propósito. Así que la manera en que organizas tu CV también da mucho que ver. Así que siempre trata de organizar tu CV de la manera en que tú creas que va a dejar la mejor impresión al lector. Porque yo quiero creer que después de haber leído todo lo que ya revisamos, el hecho de que no tengo un título universitario no va a importar tanto. Sí, influye. Incluso te puedo decir que en mi posición actual, la diferencia entre tener o no un título universitario sí son unos cuantos miles de pesos al mes. Y como ya comenté, tu CV es el peor lugar para ser humilde. Así que si tienes cualquier certificación relevante, agrégala. La manera en que yo agregué las mías son en orden cronológico, así también puede demostrar que siempre estoy tratando de mejorar mi conocimiento. Esto fue todo por el video, realmente espero que esto te ayude a tener una idea de lo que es un full stack, qué es lo que se supone que debes hacer en tu vida profesional y de si realmente te interesa. Así que saludos y me escuchas en el próximo.